el Señor, ¿no? Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Así que para los que estamos débiles, Dios es nuestra fortaleza. Amén. Nuestro pronto auxilio En la tribulación. en la tribulación. Hermano, estás atribulado. Lo primero que hacemos a veces es llamar al 911 si estamos muy enfermos. Si estamos enfermos, llamemos al Señor. Él es pronto, llega más rápido que la ambulancia. Amén. Llega más rápido que la ambulancia. Llega más rápido que la policía. Así que tenemos a alguien a quien acudir. Eso es lo bueno. ¿Me parece si oramos? Señor, te damos gracias por este día, Padre, porque como cantábamos recién, Señor, tú eres nuestro amparo, nuestro refugio, Señor. Sabemos, Señor, que todo va a pasar, Señor, aún nuestras vidas, Señor, van a pasar, nuestros deseos, pero tu palabra, Señor, permanecerá por los siglos de los siglos y será eternamente exaltada, Señor. Ayúdanos a que nuestra mente, nuestro corazón, depositarlos ahí, Señor. Que, como se compartía recién, que seamos como Josías, Señor, donde pongamos toda nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra alma en conocerte a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Les invito a que vayamos a Efesios, capítulo 5. Vamos a dar un breve repaso de lo que compartí la otra vez sobre el bautismo y la llenura, y voy a compartir algo brevemente a 20 minutos. Después hablamos algo breve sobre ahí, para remarcar un poco eso de la llenura. ¿Lo encontraron? Efesios capítulo 5, versículo 18. Vamos al 15, para que tengan un poco más de contexto. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno es que podamos confiar en el Señor. Y dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, una de las cosas que primero Pablo nos está como en modo de introducción para hablarnos, para que seamos llenos del Espíritu, es que nos fijemos cómo andemos. Y la última vez que me tocó compartir, habíamos hablado sobre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Amén. Amén. Amén, qué lindo, qué gozo cuando los hermanos se acuerdan. Me siento como el pastor. 400 veces vuelvo a enseñar. Amén. Amén. ¿Saben cuál es la diferencia entre bautismo y llenura? ¿Se acuerdan? También yo no le pido porque a Jesús le pasó lo mismo, así que no pido que pase lo mismo, pero ¿se acuerdan una idea? No. Si había diferencia, no había diferencia entre el bautismo, llenura, conversión. ¿Había diferencia? Sí. ¿Cuál era la diferencia? Uno lo recibía para salvación y el otro ya era el poder. Amén. ¿Nati? Amén. No me miró Nati y me dice, a mí no me preguntes, por favor, soy tu ayuda idónea. Amén. Bueno, habíamos dicho, porque quizás algunos lo malentendieron, y si no lo malentendieron, vamos a aclarar. Hay tres cosas que son diferentes. Primero está la conversión, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un acto milagroso en el cual el hombre no tiene arte ni parte. Dice Juan capítulo 1, vamos a ir ahí como un breve repaso, porque hoy no vamos a hablar, hoy vamos a hacer un repaso de eso, nada más. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Ahí Juan nos dice,
Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por ende, el acto de ser nacidos de nuevo no fue porque levantamos la mano en la campaña de vaya a saber quién, y nosotros dijimos, yo voy a elegir ser más sabio que todo este mundo que se está perdiendo, y yo me voy a salvar a mí mismo. No, fue Dios quien nos hizo nacer de nuevo, fue Dios quien nos dio un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento no fue ni siquiera por cuánto sabemos de la Biblia, porque Nicodemo era uno del Sanedrín, era uno de los 700 del Sanedrín que tenía el poder para enseñar. Sin embargo, con todo su conocimiento, sus ritos religiosos, su santidad externa, no logró nacer de nuevo, sino hasta que se encontró con el Señor y nació de nuevo por medio de la palabra, del Espíritu. Dice que el viento sopla donde quiere, más no sabe dónde viene. Así que el nuevo nacimiento es un acto, dirían los reformados, monergístico. Quiere decir que ninguno trabaja para nacer de nuevo. Cuando uno nació de nuevo, yo no elegí nacer tan lindo como soy. Yo nací lindo gracias a Dios, ¿no? O sea, no elegí color de ojos, no elegí nacer en Australia o en Australia. El Señor me hizo nacer, yo no elegí nada, nací acá. Humildad sobre todas las cosas. Amén, hermano. Eso es lo que uno tiene que tener. Amén. Entonces quiero decir que así como nosotros no decidimos nacer de carne, tampoco del Espíritu, ¿no? Es un acto que Dios hace. Por eso estamos un poco en contra del libre albedrío, un poco no en contra, que nadie puede decidir cuándo nacer, un poco no estamos de acuerdo con el libre albedrío. El hombre no decide cuándo ni cómo. Entonces, una cosa es el nuevo nacimiento, que Dios lo hace sobrenaturalmente. Otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos. Versículo 4, capítulo 1, dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego en el capítulo 2 ellos estaban orando los 120, de repente un estruendo, cayó el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas. O sea que el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con el nuevo nacimiento, es una obra luego del nuevo nacimiento, es una experiencia que los cristianos pueden experimentar. Nosotros no tenemos tampoco la decisión de cuándo recibirla porque es sobrenatural. O sea que el bautismo del Espíritu Santo viene cuando Dios lo desea, nos bautiza con su poder, algunos reparten lenguas, otros pueden profetizar. Entonces el bautismo del Espíritu Santo hace un renuevo en nuestras vidas y no lo podemos generar nosotros. Obviamente debemos orar para que suceda, para que nosotros poder experimentar ese poder. Y ahora como tercero es la llenura del Espíritu Santo. Que vamos a Efesios, volvemos a Efesios. Y en esta, hermanos, es la que todo cristiano está llamado a buscar. Como decía recién mi hermano Leo, compartía de Josías, que dice, dispuso todo su corazón por medio de la ley, gastó todas sus fuerzas, gastó toda su energía en poner la palabra por práctica. Y este es el mandamiento que todos como cristianos tenemos que hacerlo, es ser llenos del Espíritu Santo. Fíjense que dice que, versículo 18, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ser llenos es un mandamiento, o sea, todos debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo. No hay... esto es para todo cristiano, acá no hay segunda clase de cristianos, es para todo cristiano. Tiene el mandamiento de buscar ser lleno del Espíritu Santo. Ahora muchos dicen, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo soy lleno del Espíritu Santo? Y quiero decirle que este punto tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra consagración, con nuestra santidad. Por ende, ahí ya usted sabe cómo buscarlo, cómo encararlo. No tiene nada que ver con el bautismo que habíamos hablado hace un rato, que es algo que sucede sobrenaturalmente, sino que tiene que ver con nuestro cuerpo, como dice Romanos. ¿Se acuerdan como dice Romanos 12? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, gusto racional.
renovaos al espíritu de vuestra mente. O sea que es un mandamiento que todos debemos de buscarlo. Y ahora implica nuestra responsabilidad, 100% nuestra responsabilidad en ser llenos del Espíritu Santo. Un hermano puede decir, pero yo hablo en lenguas. Ya con eso, hermano, no hace falta que usted hable en lenguas. Usted puede hablar en lenguas y no ser lleno del Espíritu Santo. Usted puede hasta profetizar y no ser lleno del Espíritu Santo. Usted puede tener el don de milagros y no ser lleno del Espíritu Santo. Usted puede ser un buen predicador y no ser lleno del Espíritu Santo. Porque implica el carácter, implica nuestro carácter, nuestra santidad. Algunos por ahí dicen, no tiene nada que ver eso. Pero sí, hermano, cuando alguien se embriaga, ¿quién es el que se embriaga? El que levanta la copa, ¿no? Yo, para embriagarme, tengo mi responsabilidad en levantar la copa, beberla y descontrolarme con el alcohol. Y en este mismo caso es nosotros debemos, como recién decía Leo, agarrar la Escritura, presentar vuestro cuerpo en culto racional y mortificar nuestro cuerpo. Y en esto, hermano, vamos a Juan, capítulo 8. Miren lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 31. Versículo 31, Juan, capítulo 8, versículo 31, versículo conocido hay ahí, pero no hay en el conocido. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por ende, ¿qué significa ser lleno del Señor? Es permanecer en su palabra. Amén. Es permanecer en su palabra. Vamos a Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Versículos 16 y 17. Yo sé que son versículos que quizás no hemos leído hasta el hartazgo, quizás como cristianos, pero lo que debemos de rogar es que el Señor nos ilumine estos versículos y que más allá de lo que leamos o no leamos, pueda el Señor iluminarnos. Porque, como decía la otra vez, constantemente nuestra vida cristiana se basa en el Espíritu Santo, se basa en la obra soberana del Señor. O sea, cuando yo estoy exponiendo o el pastor está predicando, el pastor no lo hace en su poder, aunque él piense que lo hace en su poder, y es su mandamiento de que dice que la Escritura dice que los pastores tienen que dedicarse a la oración y al estudio. Hay una 100% responsabilidad. Cuando él está exponiendo, es Dios usando un don a la iglesia. O sea, cuando ustedes ven al predicador, ustedes pueden ver la gracia de Dios derramando sus dones, porque hay un don en actividad. O sea que yo no veo los dones de Dios, yo no creo en los dones de Dios, dice un cesacionista, pero usted está viendo un pastor. O sea que por ende está viendo los dones, hermano. El ser pastor es un don. Entonces debemos de rogar que la palabra que esté dando el predicador, o quien sea, el Señor nos ilumine. Cuando leemos la Escritura, que nos levantamos nuestra mañana devocional y decimos, bueno, me estiro un poco, voy a agarrar la Biblia, preparo el mate, abro y mientras tomo el mate voy leyendo, que el Señor nos ilumine. Porque yo puedo leer la Biblia como leo el diario Clarín y solamente estoy estoy sabiendo, pero no estoy teniendo conocimiento. Como decíamos el domingo, uno puede saber y no puede conocer. Yo puedo saber que los demonios sabían que Jesús era el Mesías, sabían que Jesús iba a venir y iba a morir en la cruz. Sin embargo, eso no era suficiente para que sus vidas sean cambiadas. Nosotros podemos venir, saber que hay que congregarse, saber que hay que caminar en santidad, saber que hay que, no sé, todo lo que usted quiere y sabe de la vida cristiana, pero de ahí a conocerlo y ponerlo en práctica, pasa un gran abismo. Ahí es como cuando dice mi hermano Lucas, normalmente en nuestros cultos de martes, dice, y dejándolo todo, ¿no? Ahí está, y le siguieron. Y ahí está el punto cuando se nos hace el clic, y dejándolo todo le siguieron. Yo digo, oh Señor, es verdad, estoy sabiendo pero no estoy conociendo. Entonces, llenura del Espíritu Santo, volviendo al punto, primero vamos a leer Colosenses, que no lo leímos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros,
Fíjense lo que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿haciendo qué? Enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Morar, ¿qué es morar? Es vivir. La palabra more, la palabra viva en nuestros corazones. Que vivamos en la palabra. Por ende dice que los discípulos, ¿cómo hacían? Permanecían ¿en qué? En su palabra. Y los que permanecen en su palabra no son verdaderamente sus discípulos. Si la palabra de Cristo no está morando en nuestros corazones, lo más factible, la más trágica puede ser que no seamos discípulos. La segunda puede ser que le estemos siguiendo, pero no estemos consagrados al Señor. Y por ende, como siempre dice el pastor, usted es cristiano y está viviendo una vida como un demonio, vive atribulado. Usted se pregunta, ¿por qué, Señor, no puedo vencer esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Porque usted no está consagrando su vida al Señor, porque usted no está obedeciendo la palabra del Señor, no está siendo sumiso a la palabra del Señor, no estamos poniendo, como vuelvo a decir lo que decía Leo, no estamos siendo como Josías, que a los 8 años la palabra de Dios lo confrontó, lo iluminó, le mostró la gravedad. Entonces, ahora, la palabra de Dios nos está mostrando nuestra gravedad. Si no vemos la gravedad, si nos creemos que estamos bien, si nos creemos que nuestra vida cristiana está haciendo bastante bien, y la evaluamos y decimos, yo estoy bien, vengo los miércoles, a veces falto, bueno, porque el mal tiempo, o tengo alguna que otra cosita que hacer, y los domingos vengo también, y canto, y la verdad no tengo ningún pecado grave, y usted la evalúa de esa manera, está también mal, hermano, está mal, porque Dios nos manda a un llamado mucho más alto. Y lo digo para mí, me exhorto a mí mismo, la palabra al primero que corta es a mí. Porque si vemos el ejemplo de cristianos que había en la Biblia, hermano, es muy distante a lo que hoy vemos. Lo decía Leo, en el Antiguo Testamento venía el Espíritu y no moraba en nosotros. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. En aquel tiempo venía sobre algunos reyes y los exhortaba. Me distrajeron ahí con el amor que se tienen los hermanos. Entonces dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. Abundancia es que la copa está, dice el Salmo, dice que mi copa rebosa. O sea, la vida del cristiano estaba rebosando de la palabra del Señor. Había una abundancia en la palabra del Señor. Dice que enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo se exhortaban los unos a los otros? Con toda sabiduría. ¿De dónde proviene la sabiduría? De Dios. De Dios. Pero, hermano, la palabra es la que nos tiene que exhortar. Muchas veces yo voy a exhortar a alguien y digo, hermano, y exhorto mal, y tiene que ir la palabra primero, buscar al Señor que nos dé sabiduría. Fíjense, Amén. vamos, amén, me gustó ese amén enfático, hermano. Fíjense, esto es el tema de los dones, ¿no? Pero cuando habla de los dones, dice que uno de los dones es sabiduría. Otro de los dones es ciencia, otro es conocimiento. No voy a ir al punto ese porque falta. Pero un breve punto es Salomón. Tenía sabiduría. Dice que iban de todos lados a oír su sabiduría. Salomón, cuando vinieron las dos mujeres que tuvieron un hijo que uno se le murió, Salomón, ¿qué hizo? Nosotros hubieran ido a hacerte una prueba de sangre y vemos cómo hacemos y tal. O no sé, arréglense. Salomón fue tan sabio que creo que ninguno se lo hubiera corrido, y eso es gracia de Dios, sabiduría de Dios, que no todos la tienen. Dijo, bueno, cortarlo a la mitad. Hermano, a veces fue sabiduría pura del Señor. ¿Y qué hizo? Enseguida brotó la madre y dijo, no, dejalo que se lo lleve. Y vemos la sabiduría que tenía Salomón para arreglar situaciones. Y dicen algunos hermanos que cuando iban y la reina de Saba, bien hermano, me gusta, están atentos, la hermana de rey de Saba fue y le hacía preguntas. Y esas preguntas que le hacían no eran preguntas comunes, eran enigmas, como se le hacía a Sansón. ¿Se acuerdan? Que a Sansón le decían, del fuerte salió miel. Y ahí enseguida Salomón, ¡pum!, respondía. Del fuerte salió miel. Nosotros estamos 25 años para adivinar qué está diciendo. Salomón respondía todo con sabiduría.
Porque estaba lleno de espíritu. Estaba lleno, eso ya es más un don. Eso ya es más un don, porque... Sabiduría, porque volvemos al punto que ser lleno es diferente a un don y a ser bautizado. Amén. Entonces, es muy distinto. Entonces, el ser lleno, hermano, implica a todos. Acá no hay distinción. Ser lleno es presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Aquí no es que, hermano, pasa que vos no sos bautizado en el Espíritu y no podés ser lleno. No, hermano, tenés que ser lleno porque es un mandamiento. Es entregar tu cuerpo en sacrificio vivo. No confundamos dones con llenura. Llenura es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, nos está diciendo claro Pablo, ¿no? Dice que cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea que otra de las cosas es que cuando venimos a alabar al Señor, el Señor, yo ruego que muchos de nosotros mientras cantamos podamos entender lo que estamos cantando y a su vez podamos nosotros hablar en nuestra propia, mientras estamos cantando, alabar al Señor en nuestros corazones y hablar con nuestras propias palabras al Señor. A veces suele, no sé si le ha pasado mucho a ustedes, que cuando están cantando, de repente viene el Señor y fuertemente a cada uno de ustedes y empieza a orar en su corazón, se olvida de la letra y ya le da gracias al Señor y alaba, está su mente concentrada en el Señor, y eso es lo que el Señor pide. Cantemos al Señor con cánticos espirituales, que mientras la iglesia alaba, de repente usted pueda en el Espíritu agradecer al Señor con cánticos que broten de su corazón de agradecimiento y ser exhortado. O sea, que cuando nos exhortamos, que la palabra sea la que exhorta. No usemos nuestra propia sabiduría, porque ¿saben qué vamos a hacer? Está mal dicho nuestra propia sabiduría. Nuestra propia buena intención termina lastimando. Nuestra buena intención muchas veces causa que un hermano se ofenda. Y a veces no por juzgar la intención del hermano, porque muchas veces intentamos que el hermano entienda, comprenda y, no sé, se arrepienta, examine su camino, y lo hacemos mal, y no lo hacemos con sabiduría. Y eso es lo que tenemos que procurar nosotros, que la palabra de Cristo muere en abundancia en nuestros corazones. Y podamos hacerlo con gracia. Puede ser que todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacerlo todo para el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora vamos a Efesios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los versículos 5 y 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, porque los días son malos. Hermanos, los días cada vez están siendo más malos. Hebreos 10 nos dice que no dejemos de congregarnos, porque los días que vienen son mucho más malos. No dejemos de congregar, nos exhorta porque los días están peores cada vez y hay una necesidad urgente de congregarnos. Por eso a veces yo lo entiendo el pastor cuando con los miércoles se desanima un poco, a veces hay 3, 4 y de repente un culto que hay están todos los del domingo, de repente como que los miércoles no son para el Señor, de repente como que los miércoles parece que el Señor no viene, solamente guardamos el Shabbat y el Señor viene el domingo. Y a unos, yo diría, hermanos, unos, viste, con los que tienen autos, dicen autos de exposición. Algunos cristianos se piensan que son cristianos de exposición, que solamente se ilustran un poco y salen los domingos, nada más a pasear en la alegría. Hermano, los días son malos. Y cada vez que el Señor, la iglesia se junta, debemos estar, debemos procurar llegar. Yo sé que a veces hay problemas, circunstancias, pero hermano, hay tanta necesidad de ser llenos de la palabra del Señor, de estar con la iglesia. Pastor hoy leía, yo me alegraré de los que decían, ¿a la casa de quién? De Jehová iremos, hermano. Y muchos hemos llegado a la espiritualidad de decir, ahora yo soy el templo del Señor y no hace falta que me congreguen porque yo soy la iglesia. Amén. Aplauso. Es verdad, usted es la iglesia, hermano, y el Espíritu Santo mora en usted. No estoy en contra de eso. Pero la Biblia dice que en los templos y en las casas, que la iglesia se reúne en un lugar y iba.
Pablo dice, no dejemos de congregar. No está diciendo, ¿cómo va a decir dejemos de congregar, dejemos de estar conmigo mismo? No, no dejen de estar con la iglesia. Gracias, hermano Caleb. Entonces, otro punto para ser lleno, hermanos, es buscar la comunión con los santos, porque los días son malos. Siempre que estamos con la comunión con los santos, hay una oportunidad para cada uno de nosotros de que un hermano traiga una palabra del Señor, nos exhorte y nos haga reflexionar. Hay una palabra del Señor que nos puede hacer examinar nuestros caminos, palabra de aliento, palabra de lo que usted quiera. Por eso Pablo decía que procuremos los mejores dones, ¿no? Y una de las cosas que para entender primero es que aprendamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno significa consagrar nuestros cuerpos al Señor. Miren lo que dice Corintios, 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren al estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido el alto para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, ¿quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quiere que su vida dé fruto? Entonces ponga su cuerpo, golpéelo. Cuando dice miércoles parece que va a caer granizo, parece que va a venir tormenta, ponga su cuerpo en sacrificio y vaya. Porque si usted tiene que ir a trabajar y va a tener que depender su familia de ese sueldo, usted va a ir, hermano. Si su hijo está enfermo a las 4 de la mañana y hay tormenta y va a caer granizo, le aseguro que usted como padre va a ir y llevar a su hijo. Hermano, ¿no es tan importante la palabra de Dios para nuestros corazones? ¿No es mucho más importante Dios para nuestros corazones? ¿No es mucho más importante lo que es para vida eterna que lo que va a perecer? Hermano, hemos espiritualizado todo de tal manera de que alegorizamos todo, de que si un día falto no pasa nada, de que si un día hago esto no pasa nada. Y todo el tiempo estamos alegorizando la Escritura, acomodándolo, ¿saben a qué? A nuestra carnalidad, a nuestra falta de sumisión, a nuestra falta de obediencia, y lo que no queremos es confrontarnos con nosotros mismos y ver que nuestra espiritualidad no se asemeja mucho a la Biblia. Y ver que nuestra espiritualidad no es tan alta como la Escritura nos está diciendo. Sin embargo, hermano, no es malo que usted se examine y diga, wow, no estoy caminando como Dios quiere. Es bueno porque Pablo dice, es bueno que se constristen para arrepentimiento, para decir, Señor, no estoy siendo como tengo que ser. Ayúdame a consagrarme más. Quiero dejar más cosas para tu reino, Señor. Hermano, cuando estábamos en el mundo dejábamos cualquier cosa para hacer lo que nos placía. A Leo no le voy a preguntar porque ya sé que Leo es. Sí. Pero, hermano, muchas veces nosotros nos negamos a muchas cosas. ¿Cuánto el Evangelio no es un mayor tesoro? ¿No es mucho más valioso el tesoro que tenemos ahora? Pasa que estamos jugando con que no lo vemos. Estamos jugando con que nuestra carne quiere disfrutar el ahora, con que nuestra carne quiere ahora un poco de comodidad, no quiere sacrificio. Pero cuando el Señor venga, usted va a decir, ¿por qué no multipliqué mis dones? ¿Por qué no me consagré más? Había muchas recompensas para mí. Hermano, aún quiero decirle, algunos dicen, no tenemos que hablar de recompensas porque estamos motivando a cristianos a solamente ganar las recompensas, sino a Cristo. Hermano, yo muchas veces lo dije eso, pero ¿saben qué? Un buen corazón cristiano, ¿sabe por qué anhela recompensas? Porque se la está dando su Padre. Porque se la está dando su Padre. Y si mi Padre me está dando una recompensa porque me ama, ¿cómo yo voy a despreciar eso? Entonces muchas veces, vos lo estás haciendo en la carne eso. No, lo estoy haciendo porque mi Padre me va a dar recompensas y porque me ama y porque hay mayor tesoro en los cielos. Hermano, hay mayores tesoros en los cielos. Hay recompensas que podemos tener que abundan para los cristianos. Sin embargo, no queremos.
no lo queremos así y lo hemos espiritualizado. Y lo hemos rebajado porque implica que nosotros, esfuerzo, todo lo que requiere esfuerzo. Ahí Lucas decía, ejército militar. Hermano, sí, es que Pablo lo asocia a una milicia. Pablo lo asocia a una milicia, como buen soldado, para trabajar la tierra, siempre lo digo, Lorena siempre dice, para trabajar la tierra hay que esforzarse, hermano. Usted quiere tener un jardín hermoso, tiene que trabajar la tierra. Tiene que sacar la maleza todos los días, como dice el pastor. La maleza crece todos los días. Gálatas capítulo 5. Y ahí en Gálatas capítulo 5 es lo que el paralelo a lo que viene hablando en Efesios 5:18. ¿Usted quiere ser lleno? Bueno, el propósito del Señor es que el carácter del Señor sea reflejado en nosotros. Justamente lo que el Señor quiere para nosotros es que seamos como Cristo, ¿no? Capítulo 5, versículo 16. Vamos a leerlo en adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí ya se presenta la primera lucha para nosotros. La carne te está diciendo, quédate a ver la novela, el día está malo, el día no va a ir ningún hermano. ¿Qué hermano va a ir? Ni Ale va a venir. A ver, ¿qué hermano va a venir? No va a venir nadie. Y seguro el pastor va a estar porque está cerca de la casa, vive al lado. No vayamos, quedémonos acá. Y así comienza. Comienza. Comienza con uno, comienza con el otro se contagia, el otro se contagia. Llegamos, está el pastor, Marco y Gastón y Susana. Y Natalia, obviamente, Natalia porque es mi esposa. Y Leo, porque Leo está. O sea, hay que elogiar a los hermanos, o sea, Leo en eso siempre se esfuerza. Y hay que elogiar a los hermanos, hay que animarlos. César. Usted ya sabe cuando están los días de quiénes van a venir. Pasa en todos lados. O sea que hay una lucha ya con el espíritu y la carne. El pastor hablaba el domingo, una lucha del perro y el otro perro, dijo, ¿no? Hay dos perritos. Dos perritos, perro blanco y perro negro. Bueno, si lo quiere usar esa parábola, use esa parábola, si le es más entendible. Entonces, ya la carne nos está diciendo algo. Y nosotros en el espíritu tenemos que batallar para que ese deseo mitigarlo. Dice que el diablo anda como león, rugiente buscando a quien devorar. Ahora, los leones, ¿qué comen? Si usted está en la carne, ¿qué va a pasar? El leoncito lo va a morder el leoncito. Lo va a morder. Lo va a morder el león. Entonces, hermano, andemos en el espíritu. Se ríe, hermano, está gozoso. Me gusta cuando los hermanos están gozosos. Porque uno del fruto del espíritu es gozo. Entonces, hermano, hay gozo. Amén. Entonces, andemos en el espíritu porque vamos a tener recompensa. Vamos a tener deseo de orar. Vamos a tener ganas de ver al hermano Lucas, al pastor. Vamos a querer ver a todos los hermanos porque hoy voy a ver al hermano, me voy a gozar con el Señor. Me alegraré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Hoy es el día, hoy voy a estar con los hermanos. Estoy cansado del trabajo, pero hoy me gozo porque voy a ver a los hermanos y el Señor tiene cosas para mí. Amén. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que el cristiano tiene un deseo de ser santo, tiene un deseo de vivir en la palabra, tiene un deseo de estar orando con los hermanos, tiene un deseo de romper hábitos, de romper cosas que son lícitas, pero que no edifican, que son lícitas pero no edifican. Ejemplo, hoy me invitaron a jugar a la pelota, pero hoy está el culto. ¿Es lícito jugar a la pelota? Sí, pero está el culto, me edifica más. ¿Es lícito ir a jugar a la pelota? Sí, pero hay cosas que me edificarían más esa horita, o no, me voy a leer la Biblia. Porque vengo cansado del trabajo, pero si no, me voy a jugar. Pero después no tenés tiempo para leer la Biblia, porque estás cansado. Pero desperdiciaste una hora en cosas que no te eran lícitas. Que te eran lícitas, pero no te edificó. Entonces, hermanos, hay cosas que son lícitas, que tienen libertad para hacerlas. Pero hermanos, seamos sabios en redimir el tiempo para que nuestra vida dé más fruto. Porque esto es lo que queremos como cristianos, crecer en santidad, crecer en el gozo en el Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo el no toques, no gustes. Y si manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, malas enseñanzas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está siendo un poco duro Pablo, pero está diciendo que los que practican estas cosas, que los que viven en estas cosas, que los que viven y no se arrepienten de estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Porque uno puede caer en pecado, sí. Uno puede resbalarse, sí. El justo cae 7 veces. Puede caer, resbalarse, cometer cualquiera de estos tipos de pecados, sí, hermano. David cometió, Salomón cometió pecado grave, David también, Sansón también, Moisés también, Pedro lo negó al Señor. ¿Hay faltas que cristianos pueden parecer graves? Sí, pero hay diferencias. Se arrepienten y cambian y no practican estas cosas. Ahora dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay quien nos acuse. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Por ende, ¿qué quiero decir con esto? Ser lleno del Espíritu Santo es que nosotros busquemos experimentar la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Que hermano, yo tengo problemas con dominio propio, enseguida me irrito, hermano, sea lleno del Espíritu Santo, domine, mortifique esa área y no se irrite más. Hermano, usted tiene un problema con, no sé, con vos, falta de gozo, hermano, luche con ese pecado, con esa falta, mortifique, porque el carácter del cristiano, acá lo estoy diciendo como debe de ser. No estoy diciendo que usted no tenga lucha, estoy diciendo que usted tiene que ir ganando terreno en esas áreas y que cada las cosas que hoy le irritaban, mañana le irriten menos y pasado mañana usted ya tenga dominio. Ejemplo, el pastor me dice algo que no me gusta y enseguida se la respondo y se arma debate, o el pastor también. El pastor enseguida dice algo, enseguida no importa quién esté, debate, a ver quién gana, adelante de todos, falta de dominio propio. Y se arma el cachengue, ¿no? Como quien diría. Eso es falta de dominio propio, hay que llamar las cosas como son. Y orgullo. No sé si orgullo la verdad es malo también. Orgullo también puede ser eso, pero también puede ser creerme que yo no me tengo, que yo ese pecado no lo tengo y sin embargo me siento más orgulloso porque no tengo ese, pero tengo el pecado de orgullo, de quererme mejor. Entonces, el orgullo es como dijo el pastor el domingo, es carcome cualquiera, es terrible el pecado del orgullo. Pero el pecado de dominio propio es, hermano, me gritó algo, no lo respondo, espero, tomo aire y tengo dominio. Esa área no venció, luego espero 2 días que se me calme, voy y digo, hermano, ¿por qué dijiste eso? Está ligado al orgullo, la falta de dominio propio. Porque yo quiero tener razón. Sí, sí. Nada más, y yo tengo Ahora que Estamos tenés en razón. otro tema. Sí, sí, sí. ¿no? Igual no se me... Estoy preguntando, hermano. Sí, sí, Estoy igual preguntando no. para que... Ahora cuando termina... Ahora seguimos, se armó un orgullo. Eso falta de dominio propio, estoy hablando. Pregunto nada más. Sí, puede ser. Puede ser que haya así como no. Puede ser que el hermano tenga una diferente visión en algo y, ejemplo, Leo cree en el rapto, yo no. Le ponemos a hablar y Leo de repente se irrita porque dice, ¿cómo no puede entender? Y no es orgullo, es que él tiene por ahí una visión distinta a la que yo tengo. Y se arma un debate y de repente en el debate se apasiona y dice algo que no tiene que decir y fue falta de dominio propio, no fue orgullo, es que estaba defendiendo con pasión algo que cree. Entonces, a veces puede haber orgullo y a veces puede ser que no sea orgullo, puede ser una convicción desmedida. Entonces, Gracias. no, gracias a vos, hermano. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que tener esas áreas de dominio. Ejemplo, templanza, es lo que casi lo que es tener templanza ante una situación que estoy pasando. Entonces, ser lleno significa trabajar con nuestro carácter. ¿Sí? No tiene nada que ver con el bautismo, que ya dijimos que es algo
milagroso, sucede cuando el Señor quiere, cuando están orando, de repente cae sobre alguien, no tiene nada que ver con la conversión es una cosa, el Espíritu viene, se mora en nosotros, luego otros pueden experimentar el bautismo, otros no. Y luego, diferente, la llenura, que es nuestro carácter, que nos implica a todos, hermanos. Todos debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Dice que Esteban era un hombre lleno. ¿Qué significaba? Que tenía un carácter, dice que tenía un buen testimonio. Por ende, fíjense que ser lleno tiene que ver con el carácter de la persona, que tiene un buen testimonio, que ustedes lo ven y es un hermano que no hay cosas que decirle, que tiene buen testimonio, es intachable en muchas áreas. Entonces, cuando hablamos de ser lleno, es que nuestro carácter sea cada vez, como dice Romanos 8, como el de Cristo, transformados en la imagen de Cristo. ¿Amén? ¿Quedó claro? Amén. Y si no quedó claro, preguntamos y listo. Amén. Oramos y luego oramos otra vez en el grupo. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Que tú puedas en nosotros, Señor, llenarnos con tu Espíritu, Señor. Que podamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Señor, para que nuestro carácter sea moldeado a tu palabra, moldeado, que podamos permanecer en tu palabra, que podamos tener dominio propio sobre nuestro carácter, sobre nuestra lengua, sobre nuestros ojos, sobre nuestras manos, que podamos tener gozo, luchar para alcanzar la imagen que tú quieres, Señor. Te damos gracias por cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que tú cada día despiertes en nosotros un deseo de buscarte, de orar, de caminar en santidad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.